Hey, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles del diseño responsivo con Next.js. Es un tema del que creo hay muchas preguntas al respecto. El diseño web responsive también lo podemos comprender como el diseño adaptativo a diferentes proporciones de dispositivos. Esta técnica busca la correcta visualización de los componentes en una página en pantallas de diferentes tamaños. Pero lo importante es que sea usando el mismo código fuente. Se trata de abaratar el costo de construcción porque con ese mismo código tu aplicación debe funcionar y verse bien para usarse desde una computadora, una tablet o un móvil. Aunque personalmente pienso que eso depende de la complejidad, el tipo de aplicación y el tipo de usuarios para el que estés construyendo tu producto. El diseño responsivo es una tendencia de páginas web que tratamos de llevar a las aplicaciones web. Vivimos una era en donde las páginas y las aplicaciones ya no son lo mismo y debemos tener cuidado con las limitaciones entre dispositivos. No es lo mismo una aplicación que puede aprovechar los tamaños gigantescos de una pantalla y después tratar de llevar esa misma complejidad a un dispositivo pequeño. Vamos a encontrar varios retos para acomodar los elementos, sobre todo porque el uso y la navegación de la misma aplicación en diferentes tamaños no sigue los mismos patrones de uso. Para todos esos cambios de escalas debemos incluir en nuestra programación configuraciones, ya sea con HTML, CSS o JavaScript, que le indiquen a nuestra aplicación cómo comportarse visualmente de un salto a otro, considerando que puede ocurrir en tiempo real. Los usuarios suelen redimensionar sus ventanas dentro de un escritorio y con su dispositivo móvil rotar la pantalla, esperando que el sitio se ajuste a ese nuevo cambio sin la necesidad de recargar. Antes de iniciar a programar con Sencha.js, es indispensable conocer a tu usuario y los dispositivos con el que él dispone para usar lo que le estás vendiendo. Definir los rangos de proporciones con los que se accederá a la aplicación. Las aplicaciones construidas con Next.js son aplicaciones regularmente con características para usuarios empresariales. Son funcionalidades generalmente administrativas. Crear aplicaciones que sean responsivas o que cumplan con funcionalidades específicas para dispositivos móviles conlleva una inversión de tiempo y esfuerzo adicional. Tu plan de desarrollo debe de tener en cuenta y claro los requerimientos que deben cumplirse en los diferentes dispositivos. A partir de XOTS 6, en su lanzamiento en 2015, se definen dos colecciones de componentes para crear aplicaciones. Los componentes clásicos del framework, especializados en crear pantallas para navegadores de escritorio, y los componentes heredados de Sencha Touch, centrados en dispositivos móviles y tablets. Estos dos paquetes de clases de JavaScript los conocemos como toolkits en Next.js y conforman todos los componentes que tienen características exclusivamente visuales. El código fuente, que puede ser compartido sin importar el tipo o proporción de pantalla, se considera código core aplicativo e incluye las clases ViewControllers, Stores, Modelos, ViewModels, clases utilitarias y muchas más. Al tener estas dos colecciones de componentes, la primera decisión que debes tomar es cuál usar. Bueno, para tomarla, primero hagamos la pregunta: ¿por qué existen dos toolkits? Los componentes del Toolkit Classic existen desde la primera versión de XJS de 2007 y sumado al comportamiento responsivo que se incluyó desde XJS 5 de 2014, podemos crear aplicaciones para pantallas muy grandes como televisores, pasando por monitores de escritorio, tablets e incluso llegar a los móviles. Son los componentes clásicos a los que hay que incluir en el código fuente del JavaScript las configuraciones que deben adoptar dependiendo de las proporciones de las pantallas. Por ejemplo, para botones que se muestran en una barra de navegación, podemos cambiar la escala del botón, el texto e incluso el icono. Pero mientras más bajemos la escala de las pantallas, la especialización de los componentes es más compleja y muy seguramente requeriremos de apoyo de media queries de CSS para llegar a los puntos más finos como márgenes, tamaños de letra o colores.
El reto del Toolkit Classic es que no solo se trata del cómo se ve, sino también del cómo funciona. Los componentes clásicos idealmente están especializados a interactuar con eventos como presionar teclas del teclado o combinaciones, clic del mouse, clic derecho para aparecer un menú contextual o mouse over para aparecer un tooltip. Sin embargo, si el usuario accede a nuestra aplicación desde un móvil, donde no existe un teclado físico o un mouse de apoyo, muchas de esas fortalezas pueden convertirse rápidamente en desventajas, ya que el usuario interacciona solo con los dedos y esos eventos que mencionamos no se van a disparar nunca. Los componentes clásicos se han actualizado mucho a lo largo del tiempo para poder adaptarse a pantallas pequeñas y reaccionar a la mayoría de las interacciones que se tienen con un usuario móvil, pero no están especializados al 100% para esos dispositivos. Si el universo de tus visitantes es mayormente usando dispositivos móviles, probablemente construir con Classic no sea la mejor fortaleza. Y es aquí cuando los componentes del Toolkit Modern se volverían nuestra ventaja. El conjunto de componentes modernos son herencia de todo el conocimiento que nos dejó Sencha Touch. En un dispositivo móvil, el usuario interactúa solo con sus manos y la aplicación debe responder a los diferentes estímulos o gestos de los dedos. No podemos hacer clic, pero podemos dar un toque. No podemos hacer clic derecho, pero sí doble toque. Podemos estirar, podemos dejar el toque pausado, deslizar y mucho más. La naturaleza de los componentes del Toolkit Modern es interactuar con esa clase de estímulos. Están preparados para estos eventos y notificarnos cuando ocurren para modificar el estado de la pantalla, mostrar nuevas u ocultar existentes. Existe también una diferencia que me gustaría mencionar. El rango de componentes del que disponemos usando el Toolkit Modern comparado con Classic no siempre ha sido el mismo. Los usuarios de XJS clásico por años han estado acostumbrados al uso de componentes complejos como el Grid Panel y su paginador para mostrar información, ventanas flotantes para capturar datos usando formularios, incluidos combos desplegables y otros como árboles o menús flotantes. Con el paso de los años, Sencha ha invertido un mayor esfuerzo en igualar los dos toolkits. Y hoy en día, los usuarios pueden decidir crear aplicaciones exclusivamente Classic con comportamientos responsivos, donde los componentes se adaptarán a las proporciones de las pantallas, configurando propiedades y con apoyo de media queries. También podemos crear aplicaciones combinadas, donde la aplicación decide la naturaleza del dispositivo y en base a ello desplegar la versión Classic o la versión Modern. Lo que nos llevaría a invertir un poco más de esfuerzo en crear una versión Classic Responsive para cubrir hasta ciertos tamaños y los usuarios que ingresen por móviles interactúen con la versión especializada Modern. Es decir, este caso puede elevar el costo en tiempo, pues debemos crear al final del día dos aplicaciones. Pero tenemos una opción adicional: construir todo usando Modern. En XJS 7.4, la versión más actual al día de hoy, muchos de los componentes complejos clásicos están ahora también disponibles en las versiones Modern. Podemos crear pantallas con grids para mostrar información a modo de tablas, con filas agrupables también. Usar iconos para mostrar menús de acciones sobre los registros. También contamos con filas expandibles o filtros en las cabeceras para mostrar más o menos datos. Contamos con árboles. Este tipo de componentes son muy difíciles de implementar en la web. Y además podemos editar texto en los nodos. En el caso de las pantallas grandes, los formularios pueden mostrar campos de captura para fechas, datos de opción múltiple en un selector de etiquetas, también selectores, que son los combo box. El Toolkit Modern
ahora es muy vasto en componentes tanto como Classic. Y una diferencia sería que aquí no implementamos comportamientos responsivos necesariamente, sino más bien a raíz de identificar el tipo de dispositivo, podemos cambiar los layouts para mostrar las proporciones más adecuadas de los componentes en pantalla. Con todo esto, podemos construir con Modern para usuarios que acceden con dispositivos de escritorio, pantallas grandes, tanto como para dispositivos pequeños. Decidir si usar Classic o Modern en un proyecto nuevo dependerá ya no de la biblioteca, sino de otros factores como el grado de experiencia del equipo de desarrollo de un toolkit a otro, los límites en el tiempo para implementar uno, el otro o ambos en el mismo proyecto y definitivamente el tipo de dispositivos con el que la mayoría de los usuarios finales accederá a la aplicación. De hecho, creo que esta es la más importante. Los componentes tienen fortalezas y desventajas de un toolkit a otro, pero combinados, aplicaciones que desplieguen la versión especializada dependiendo del tipo de dispositivo, será lo más efectivo para capturar y desplegar información. En el mercado actual, la mayoría de las aplicaciones construidas en ExoTS usan los componentes Classic. Por ello, los programadores y los diseñadores nos sentimos más interesados en proporcionar comportamientos responsivos a este tipo de componentes. De esta forma, cumplir con toda la gama de proporciones de nuestros usuarios. Para crear tu proyecto solo con los componentes clásicos, a los que también incluiremos comportamientos responsivos, te sugiero crearla desde la línea de comandos de Sencha. Sencha Generate App, el comando de creación de una nueva aplicación, seguida del comando "-classic", aplicación solo de componentes clásicos. El nombre de nuestra aplicación, en este ejemplo, también será app, y finalmente la carpeta destino. Esto posicionado desde la carpeta donde esté colocado tu SDK. Puedes usar tu licencia adquirida de uso comercial o quizás, para iniciar, la versión GPL estará bien. Después nos movemos a la carpeta que acabamos de crear y, aprovechando el momento, agregaremos otro comando: crear un tema de CSS personalizado, usando un paquete de tema. Será un tema basado en Material. Le cambiaremos a tonos azules, por ello se llamará Blue Material. Con estas líneas de comando tenemos una carpeta inicial de un proyecto empresarial de ExoTS que tiene esta estructura solo para versión Classic. Es decir, no contamos con el folder Modern, que en una aplicación de estructura de carpetas universal sí tendríamos. Este proyecto es exclusivamente Classic. Todo lo que escribamos lo haremos dentro de la carpeta app. En la carpeta Packages Local contamos con nuestro tema personalizado, el Blue Material. Y dentro de package.json, el archivo que configura este paquete, existe la propiedad que define el tema del que se extiende. Actualmente es Neptune, que es este. Los componentes se verían de esta forma, pero los cambiaremos a Material. De acuerdo con la documentación de Sencha, los temas de CSS siguen una organización de herencia, similar a las clases que definimos en programación. Así que nuestro tema Blue Material extenderá de Material, que a su vez se extiende de Tritón. Cabe la pena mencionar que Material Theme se incluyó a partir de ExoTS 7 en 2019 en los componentes clásicos, porque antes de eso solo estuvo disponible en versiones Modern desde ExoTS 6 desde 2015. Hagamos el pequeño ejercicio de cambiar el color principal de los componentes en este proyecto. Crearemos un archivo llamado component.sass dentro de sass src. Hay una variable que define el color base de los componentes, así que le pondremos un color azul. Después, en el archivo app.json que se encuentra en la raíz, el archivo que contiene variables que configuran a nuestro proyecto, aquí hay una configuración que indica qué tema usar. En el ejemplo automático dice que es Tritón. Los componentes seguramente deben verse de esta forma.
pero vamos a asegurarnos que estamos usando el tema Blue Material. Esto debe de ser suficiente. Antes de arrancar el puerto de pruebas, hagamos una compilación de todo el proyecto incluyendo las hojas de estilo para desarrollo con el comando sencha app build development. Esperemos unos segundos y después encendamos sencha app watch para usar el localhost puerto 1841 y acceder a nuestra aplicación. Y aquí lo tenemos. La aplicación de ejemplo de ExoTS con el tema Material con un color base aplicado. Solo afectamos una variable que define el color principal. Puede ser que algunos componentes requieran adecuaciones o actualizaciones en sus variables de color del componente y que debamos incluir en nuestra definición del tema. Como en este caso, este azul no es compatible con el que buscamos. En la documentación hay un apartado descriptivo del Material Theme. Es un comienzo para comprender la definición de sus variables. Aquí nos dice que otra variable importante es el base color name, que también debemos modificar. Así que vamos a llevarlo a nuestro código y coloquemos un color verde, solo para que notemos la diferencia. Al volver a la pantalla, el color lo debemos tener actualizado. Muy bien. Esta carpeta Blue Material será el lugar ideal para personalizar el estilo de nuestra aplicación. Para programas donde los colores pueden depender del cliente, te sugiero primero crear un tema base de colores claros y grises y posteriormente un segundo tema que herede para implementar los colores personalizados. Otra opción sería crear un archivo de CSS que al final solo concentre los colores de los componentes y así tenerlos en versiones azules, rojos, verdes, como podemos ver en este ejemplo, donde lo que cambia son los tonos principales. Bueno, muy bien, volvamos a nuestro ejemplo inicial. Por defecto contamos ya con una pequeña demostración de cambios responsivos. Si modifico el tamaño de la ventana, el menú lateral cambia a un posicionamiento superior. Si lo regreso, vuelve a su estado normal. El código fuente de una aplicación construida en ExoTS es mayoritariamente escrita con JavaScript y la definición de esta pantalla se encuentra en el archivo main.js. La redacción del código es en formato JSON. La mayoría de las clases se escribirán usando atributo valor y anidamiento las veces que lo necesitemos. Lo primero que vemos es que este es un componente contenedor, un tappanel, es decir, es uno de estos componentes. Pero las etiquetas se encuentran no arriba, sino en el lateral. Y esta configuración de UI es un nombre para especificarle los estilos personalizados del componente. De hecho, en el archivo conjunto se encuentran las redefiniciones de colores. Todas estas variables configuran una propiedad del estilo del componente y se engloban en el nombre Navigation. En el resto de configuraciones de este tappanel encontramos el ejemplo de cambio responsivo, usando la configuración Responsive Config. En la mayoría de las aplicaciones web, el comportamiento responsivo se define con reglas de CSS usando normalmente media queries. Dependiendo de especificaciones de proporciones mínimas y máximas, cambiaríamos propiedades para afectar cualquier estilo necesario, como el color de fondo, márgenes, tamaños y posiciones también. Con ExoTS, y esta es una de las razones por las que siempre me ha gustado ExoTS, es que resuelve en su mayoría el pensamiento de cómo debe verse tus componentes para irnos directamente con la funcionalidad. ExoTS es un framework más orientado a los programadores, pues los estilos quedan ya resueltos en los temas proporcionados, haciendo que el programador solo se enfoque en la acción, ahorrando tiempo de diseño. Lo que buscaríamos entonces es preferentemente no tocar los estilos y solo configurar propiedades de esos componentes de acuerdo a las posibles proporciones de las pantallas de los usuarios finales. Pero si eres diseñador o tienes conocimientos avanzados de hojas de estilo, siéntete libre de hacer todas las modificaciones que requieras. Responsive Config debe ser un objeto de JavaScript. Define, en su primer nivel, las proporciones que deben considerarse para los cambios. Puede ser panorámico o retrato,
o alto y anchos específicos. En la documentación también nos indica que podemos especificar combinaciones de reglas. Para cada uno de estos tamaños, lo que debe venir a continuación es el conjunto de configuraciones que aplicarían en caso de que la regla de proporción se cumpla. Cuando la pantalla sea ancha, la posición de las lengüetas sería a la izquierda, y si la pantalla es angosta, entonces a la cabecera. White y tall son reglas que se condicionan con el alto y ancho de la ventana. Hagamos ahora otro ejemplo de uso. Una clase formulario. Es un nuevo archivo independiente que puede estar en una carpeta del módulo de usuarios. Una clase de ExoTS se define con las siguientes líneas. Ex.defined, el nombre de la clase, que corresponde a la ruta del archivo, separado con puntos en lugar de diagonales. Y este será el formulario de un nuevo usuario, form user. Y como segundo parámetro, un objeto de configuración. Recordemos, este objeto cumple con el formato JSON. Es un componente que hereda las funcionalidades de la clase ya definida en ExoTS, FormPanel. Para poder después hacer referencia a este componente desde otra parte del código, definimos un apodo, un nombre irrepetible que se usará como un nombre corto. Agreguemos nuevos comportamientos responsivos en ella. El contenido de esta clase lo copiaré de un ejemplo que viene de la demostración de componentes de captura del Sencha Kitchen Sink, el Field Container, con un formulario que tiene campos de captura para empleados. Del lado derecho se nos proporciona el código y vigilaré copiar solo el contenido de la clase desde body padding y lo llevamos a nuestro código. Pegamos. Ahora guardamos. Y como decía, con el nombre xtype, solo cambiemos la primera pantalla que se muestra en el archivo main.js por el nombre de nuestro componente. Y si volvemos a nuestro navegador, aquí lo tenemos. El código funciona al 100%. Algunos elementos no se ven de forma correcta. Seguramente habría que vigilar algunos márgenes o etiquetas. Por el momento no me centraré en ellos. Usemos Responsive Config con estos tres botones para aplicar cambios responsivos. En el código voy a colapsar estos fragmentos para que acortemos la vista. Son varios. Bueno, ya con los botones, lo primero que haré será agregarle un icono a uno de ellos mediante la configuración icon.cls. Aquí escribimos las clases de CSS que aplicarán basadas en los iconos de Phonasom. En ExoTS viene incluida una versión libre modificada de estos iconos, por eso xfa. Xfa fa bars. Ahora bien, Responsive Config definirá configuraciones, en este caso del botón, que serán alteradas por los cambios de tamaño de las diferentes pantallas, solo para aquellas que se defina un método set. En la documentación del botón, las configuraciones que cumplen con esta característica son aquellas que vemos con el valor bind. Por ejemplo, los iconos, el texto o su alineación. O puede ser también la escala. La escala puede ser una primera demostración. Escribiré la configuración responsive config y definiré tres proporciones. Aquellas pantallas mayores a 1360 píxeles de ancho, pantallas entre 990 y 1360 y pantallas menores a 990 píxeles. Para estas tres reglas, la configuración Scale se debe ver afectada. Pasará de ser Large para después ser Medium y finalmente el tamaño menor, Small. Estas son las opciones que están configuradas para los tamaños del botón. Si no se definen estas proporciones, su tamaño por defecto es Small. Adicionalmente, el texto pasará de ser loadTestData a ser solo loadTest y en la versión pequeña, oculto, sin texto. Veamos cómo se comporta en el navegador.
Modifiqué el zoom para poder imitar las proporciones amplias. En una pantalla grande, la escala de texto e icono es grande y si disminuimos el tamaño se reduce. Para tamaños más pequeños es correcto, el texto se oculta y el icono incluso se vuelve al menor tamaño. Estos números, estos rangos de números, en el diseño responsive se conocen como puntos de quiebre o responsive breakpoints del inglés. Con el paso del tiempo se han venido estandarizando, sin embargo aún existen diferencias y cada programador puede variarlos a su conveniencia. Para tanta gama de tamaños de pantallas que existen hoy en día, te propongo que al menos debes definir 4. Los menores a 768 píxeles, de 768 a 990, de 990 a 1300 y mayores de 1300, ya super pantallas. Es decir, tu aplicación en cada uno de los formularios, listas, menús, todo lo que crees, deben considerar estas 4 proporciones posibles. Para no estar escribiendo siempre los breakpoints, los encapsularemos en una clase singleton. Esta clase la llamaremos app.util como nombre formal, singleton por supuesto. En el código podemos llamarla por un nombre corto, solo útil. Ahora escribamos una función en la que especifiquemos estas proporciones y al final solo le pasamos los objetos con nombres más familiares. Haciéndolo de esta forma quedaría de la manera siguiente. GetResponsive. Escribimos la función, su parámetro y llaves. El objeto que configura las proporciones, los rangos que definimos en el formulario de usuarios, vamos a copiarlo para llevarlo al otro método. Aprovecho la oportunidad para agregar un nuevo rango como lo mencionamos. El rango que sea menor a 768 píxeles, es decir, pantallas pequeñas, equivalentes a los dispositivos móviles. Para cada rango, con el objeto parámetro reemplazaremos su uso por nombres. Large, para todo mayor a 1360, después vendría Medium, Small y Extra Small. En este último caso, indico que si no me pasan el valor más pequeño, Extra Small, entonces use las mismas configuraciones de Small. Bueno, esta sintaxis puede ser más sencilla de usar para el equipo de desarrollo. Desde aquí, solo invocamos la función global, util.getResponsive. Y el objeto que usa los nombres de proporciones será más fácil de recordar y de modificar si más adelante requerimos editar los puntos de quiebre, porque ya solo estarían en un solo método. Si probamos nuevamente en el navegador, no debemos tener ninguna diferencia. El botón sigue teniendo el cambio responsivo de escala y de texto. Agreguemos otra habilidad. Voy a copiar la propiedad responsive_config a los otros dos botones. El comportamiento que busco es prácticamente el mismo. Pero voy a indicar que para el tamaño menor el botón se oculte. Así que agrego la configuración escondido en falso. Para los otros dos el botón se mostrará. Para ellos el valor de la configuración debe ser verdadero. Solo actualizaré el texto del botón, igual para los 3 tamaños. Ya solo me queda copiar y pegar el tercer botón, Reset. Pero cambiamos el texto para estos dos botones. Volvamos a nuestro botón inicial. Aquí pasa el efecto contrario. Para el tamaño large permanecerá oculto, para el medium igual, oculto, y para la proporción small, aquí el botón se va a mostrar. Pero ese botón adicionalmente tiene un menú flotante. El primero de ellos dirá Save y el segundo Reset. Veamos ahora el comportamiento en la pantalla. Inicialmente mostramos dos botones, Save Data y Reset Data. Redimensionar para tamaños medios, menos texto y para small, perfecto. Los dos botones se ocultan y se muestra el tercero. ¿Cómo ocurre? En realidad son 3 botones. El primero de ellos, el menú flotante, está inicialmente oculto.
configurado para que esté mostrado solo en proporciones pequeñas, los otros dos visibles. Cuando la pantalla va cambiando de tamaño, las reglas se van aplicando y en el último de ellos, visualmente da el efecto de haber convertido los otros dos botones en un menú flotante. Pero en realidad, el menú siempre estuvo ahí, oculto, a la espera de mostrarse en las proporciones adecuadas. Este mismo comportamiento lo podemos replicar en grids, haciendo que unas columnas inicialmente estén ocultas y se muestren inicialmente otras. Después, una versión donde quizás estén dos columnas mostradas o finalmente una única columna. Estas configuraciones siempre serán en el código del JavaScript, por medio de la configuración responsive config. Sin embargo, para algunos detalles particulares como tamaños de texto, colores de fondo, colores de letras, márgenes, paddings, siempre dispondremos de media queries. Aprovechando la definición de nuestro paquete tema, definamos un color de botón que dependerá de las proporciones. Este puede ser un ejemplo. Para pantallas menores de 1360, el texto del botón debe ser verde. Y para pantallas amplias, aquellas donde el ancho mínimo sea 1360, el texto lo pondremos en rojo, solo por motivos de prueba. Este archivo también lo importo desde Component y también debemos recompilar. La clase ButtonSuccess lo colocaré en el botón, usando la configuración CLS que tienen todos los componentes. De hecho, podrías sobreescribir muchos otros como el Focus CLS, Disable CLS, Over CLS. Te recomiendo ver la documentación para mayores detalles. Ahora probemos. Y aquí lo tenemos. Inicialmente, para pantallas grandes, el color debe ser rojo y al reducir la proporción cambiaría a verde. Y para más pequeñas, bueno, ya no importa. El botón permanece oculto para cambiarlo a su modo menú. Bien amigos, hablar de diseño responsivo con Sencha da para realizar muchos otros videos seguramente. Hay muchos casos prácticos y ejercicios demostrativos de la vida real que son muy aplicables. Los cambios de layouts son los más interesantes. Pero espero que los ejemplos que mostramos en este espacio sean casos que los puedan repetir en sus aplicaciones. De mi parte es todo. Y bueno, si tienen alguna duda o comentario, no lo piensen más. Escríbanme a mi correo o directamente al WhatsApp. Yo estoy disponible para ustedes. Un saludo.